Tengan muy buenas tardes y sean bienvenidos una vez más a Noticias de Hoy. El experto en política internacional, Raúl Sor, explica el significado del nombramiento de la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss. Es la tercera mujer después de Margaret Thatcher y Theresa May en ocupar el cargo de primera ministra en ese país. Es curioso porque después de hablar con la reina Isabel, nombró a su gabinete y en el círculo más estrecho, los 4 ministros claves, no hay ningún hombre blanco. Veamos las declaraciones. Boris Johnson ya es historia en Gran Bretaña, dejó de ser el primer ministro y lo va a reemplazar Liz Truss, también conservadora, una mujer llega nuevamente a ser primer ministro de Gran Bretaña. Estamos ya con Raúl Sor para que nos cuente de qué se trata y todas las cosas que queremos saber sobre la nueva primer ministro. Raúl, ¿cómo estás? Hola, sí, finalmente tenemos una nueva mandataria en Gran Bretaña, la tercera mujer después de la señora Thatcher y de, se me va el nombre, Theresa May. Ya. Sí, Theresa May. Theresa May es la tercera mujer que llega a ser primera ministra en ese país, en Gran Bretaña, y es curioso porque hoy día, después de hablar con Su Majestad la Reina en Balmoral, en Escocia, nombró a su gabinete, y en su gabinete, en el círculo más estrecho, los 4 ministros clave, entre los que está el ministro de Hacienda, por supuesto, el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro del Interior, Home Office, como le dicen en Inglaterra. Bueno, entre esos 4 personajes clave no hay ningún hombre blanco. Son o mujeres o personas inmigrantes británicos, por supuesto, de nacionalidad británica, nacidos en Gran Bretaña, pero es lo que en Gran Bretaña llaman personas de color, es decir, morenos, indios o pakistaníes de descendencia, segunda generación, y como era Rishi Sunak, que era el candidato contra el cual compitió Liz Truss, y que es de origen indio y que fue, antes de estar en competencia para reemplazar a Johnson, era ministro de Hacienda, y un ministro de Hacienda bastante exitoso, y estuvo cerca le dio una buena pelea. Finalmente, la decisión de quién es el primer ministro la tomaron aproximadamente 150.000, 140.000 miembros del Partido Conservador, porque así es la situación en Gran Bretaña. Cuando se reemplaza a un primer ministro, no tienen que ir a una elección nacional. Cuando es dentro de su periodo, hay un periodo de 5 años, y si en ese momento hay un voto de desconfianza, y que fue lo que pasó con Johnson, que un número creciente de ministros estaban renunciando y decían que no querían servir bajo su conducción, habían perdido la confianza en él. Finalmente él llega, renuncia, y empieza esta competencia que empezó en julio, ha sido bastante larga, y desde julio han estado haciendo campaña entre los miembros del Partido Conservador, y ahora el lunes se supo el resultado, y hoy la señora Truss viajó a Escocia a recibir de parte de Su Majestad el encargo, como lo hacen allí, de formar un gobierno. Y lo ha formado con las características que te he señalado, pero te advierto que está saltando a la parte honda de la piscina directamente, pero está en una situación, Gran Bretaña está en una situación económica muy, muy delicada, y a diferencia de otras elecciones, cuando hay una elección entre los 2 principales partidos, entre el Partido Laborista, que ahora es oposición, y el Partido Conservador, que es el partido de la señora Truss, que es el partido de derecha, bueno, con el nombre conservador queda más o menos claro. Cuando hay una competencia entre ellos, hay un periodo en que pueden limar las diferencias, las heridas, pero estas heridas, ahora en esta campaña, es dentro del partido. Era una lucha entre 2 miembros del partido, 2 facciones del Partido Conservador.
y por lo tanto no es tan fácil unificar, esto toma algún tiempo, hay que, digamos, recomponer las amistades, las confianzas, que en todo proceso electoral, en todo el mundo, siempre quedan un poquito magulladas. Sí, yo fíjate que cuando vi que ella ganó, yo dije, pero oye, aquí el publicista de Liz Truss lo único que tiene que hacer para que ya la cosa sea perfecta es cambiar la segunda S de su apellido por una T y quede Liz Trust. Que imagínate, ella es depositaria de toda la confianza, porque va a necesitar bastante, y lo hemos conversado antes, Raúl, va a necesitar reordenar bastante ese partido, no solamente por lo que tú estás diciendo, son dos facciones que muchas veces tienen encontrones muy fuertes. Bueno, nosotros conocemos eso, hay montones de partidos en Chile que tienen dos facciones, qué sé yo, y que se pelean entre sí y uno lo nota. Pero en el caso de Gran Bretaña, claro, uno de repente cree que el opositor o el contrario es naturalmente el Partido Liberal y no dentro del mismo Partido Conservador, pero yo creo que fue bien fuerte lo que se planteó al interior del Partido Conservador. Efectivamente, Fernando, aunque no son tan extremos, son también estilo. Hay una diferencia de enfoque económico. A la señora Truss se dice que tiene un enfoque bastante similar al de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, del punto de vista económico, tenía una filosofía, como diríamos, bastante doméstica, y ella hablaba con un sentido común muy básico a la gente y decía, mire, usted no puede gastar más de lo que tiene. Es decir, si usted le entra $1, no puede gastar más de $1. Si gasta 2, vamos a una situación complicada. Bueno, habían otros economistas de la misma época, de la misma orientación, que decían todo lo contrario. Aquí lo que hay que hacer es gastar fuerte. Y Reagan era uno de los que estaba dispuesto a gastar porque eso mueve la economía y eso es lo que dinamiza la reactivación. Dentro de la misma filosofía, y esto es lo principal, una filosofía antiestatista. Es decir, no hay que dejar que el Estado tome más actividades, hay que los privados, la inversión es la que realmente rinde, y la inversión del Estado muchas veces es un gasto superfluo, innecesario, que termina pesando sobre la marcha del país. Y tanto Reagan como la señora Thatcher pertenecieron a esa escuela de reducir el Estado al máximo y dejar que el mercado operara con la mayor libertad. Y hasta cierto punto se le atribuye a la señora Truss estar exactamente en esa filosofía, y ella no... Pero ella tiene un problema grave que no tuvieron sus predecesores. Ella, está, como dije, está saltando a la parte honda de la piscina. Es decir, ella comienza hoy a gobernar y ya tiene que tomar una serie de decisiones. Y se encuentra con un país que tiene una tremenda crisis en algo que es muy central para los británicos, el National Health Service, el Servicio Nacional de Salud, que está muy atiborrado, está muy atrasado en las operaciones. Es decir, un problema que no solamente pasa en Gran Bretaña, pasa en muchos países del mundo, pero los británicos han estado acostumbrados a un cierto estándar bastante alto de medicina, con todos los problemas que tiene el Servicio Nacional de Salud, y que hoy día, naturalmente, agravado, multiplicado por mucho por el COVID, está en una situación muy crítica. Está con una huelga de médicos, y no solamente médicos, sino que hay una serie de servicios que están empezando una ola de huelgas que no había ocurrido durante mucho tiempo, ferrocarriles, una serie de servicios, especialmente en los servicios. Por lo tanto, ella enfrenta de entrada una situación de mucha estrechez económica y de grandes demandas, porque Gran Bretaña tiene una inflación muy alta. Se prevé que podría llegar hasta un 18% en términos anuales de inflación.
Por lo tanto, la gente lo está sintiendo. Por supuesto, nadie quiere perder su capacidad de consumo y ella, te digo, enfrenta una tormenta, sí, pero full. Oye, y desde el punto de vista del Brexit, ¿cuál es la posición de Liz Truss en torno a todo eso? Ella era contraria al Brexit. Ella no quería salir de la Unión Europea. Eso es lo que yo pensaba. Quería permanecer como muchos miembros del Partido Conservador, pero fue Boris Johnson el que encabezó, que también era conservador, el primer ministro anterior. Él encabezó la corriente por salir del Brexit y como doña Theresa May, que también, la primera ministra, que también había estado contra el Brexit, bueno, viró y se hizo cargo del Brexit y comenzó a negociarlo y naturalmente Liz Truss también ahora es una gran y ardiente defensora del Brexit y no hay cuestión de volver o de recomponer los lazos con la Unión Europea, aunque quieren tener buenas relaciones, pero las cosas han llegado a un punto, por ejemplo, en que frente al presidente Macron, la señora Truss dijo en un momento, friend or foe, que es friend of el IFF, amigo o enemigo, digamos. Amigo o enemigo, es un dispositivo que tienen los aviones para identificar cuando se enfrentan a otro avión, poderlo identificar a la distancia, amigo o enemigo, saber si tienen que disparar o simplemente, como decía Condorito, volar juntos. Bueno, en esa circunstancia es bien llamativo que ella esté en esa postura, pero en eso ya no hay vuelta atrás por donde se le mire, en el futuro previsible, y ella ahora, digamos, lo ha tomado eso como un elemento central, y quiero decir que ella fue hasta la campaña, fue la ministra de Relaciones Exteriores, ha tenido muchos otros cargos antes, tiene una carrera muy destacada en todos los campos en que se desempeñó, es muy eficiente, y a ella la califican como en el bando de los halcones, de los duros. Y un lugar donde se ha manifestado eso es en la guerra de Ucrania. Ella ha estado en forma muy militante, junto con Boris Johnson, por ayudar a Ucrania contra Rusia. Ella tiene una posición muy agresiva frente a Rusia, y en ese plano también se va a llevar bien con Estados Unidos, con el presidente Biden, que tiene una posición similarmente dura y de pleno respaldo a Ucrania. Ella no tiene ninguna duda en ese campo. De manera que yo la ubicaría en el campo de la derecha dura británica. Oye, eso te iba a preguntar, porque ya hace mucho tiempo es un estándar desde hace ya, pero muchísimo tiempo, que para Estados Unidos probablemente el aliado más incondicional ha sido Gran Bretaña en una serie de situaciones, no solamente por los sucesos que pasan en Europa, sino en el resto del planeta también. Y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú esas relaciones? Boris Johnson, claro, siguió con las relaciones con Biden, pero Biden hacía lo indecible para no disimular que no le caía muy bien, po. Sí, bueno, yo creo que los británicos han apostado hace mucho tiempo a lo que ellos llaman la relación especial, esta relación especial transatlántica entre Londres y Washington, y que le ha permitido hasta cierto punto a Gran Bretaña proyectarse más allá de su peso, es decir, por su peso específico tendría menos influencia, pero con el respaldo estadounidense, que es muy contundente, por supuesto Gran Bretaña ha tenido una gravitación, y para los Estados Unidos, aunque no requieren de Gran Bretaña en un sentido militar ni económico, es un aliado importante y un aliado muy leal que los ha acompañado en todos los conflictos. Incluso, esto fue el caso con Tony Blair, el primer ministro laborista, que acompañó al presidente Bush en una serie de conflictos, de los cuales los británicos terminaron muy arrepentidos y
tuvieron muchas pérdidas sin que se entendiese muy claramente qué es lo que habían ganado, salvo mantener esta relación tan estrecha con Estados Unidos, que sí es un capital, es un potenciador muy importante para los británicos. Los británicos con Estados Unidos detrás o junto con Estados Unidos pesan muy distinto que solo. Bueno, estaremos entonces atentos, Raúl, a cuáles son las primeras medidas y los primeros movimientos que hace la nueva primer ministro de Gran Bretaña, Liz Truss, y probablemente estaremos conversando de ella bastante en los próximos días. Que te vaya muy bien. Muy bien, chao, que estés bien. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.